El varón, lastimosamente, hoy ya no tiene una figura de alfa, tiene una figura de beta. Varones hoy mangoneados, manipulados, que están esclavos de las mujeres. Tratan de llenar esos vacíos con la primera mujer que se aparece. Sí, le pude llorar afuera de la casa. Y ella me decía que ella no quería ir conmigo. Y agarré la moto hasta ya pensando en el suicidio. El mujeriego es un beta. Para un alfa, las mujeres es una pérdida de tiempo. A veces también el alfa puede llegar a ser beta, dependiendo de las circunstancias, como la esté pasando. Era una relación entre mi hermano que yo quería matarlo, y literal. ¿Cómo le querías matar a tu hermano? El carro. Atropellar. Correcto. Era más fácil. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este 7º capítulo de Restaurados Varones. Bienvenidos varones valientes y esforzados. Bienvenidos a este nuevo podcast, nuevo capítulo. Damos la bienvenida a todos los varones que están conectados a través de las plataformas digitales. Y hoy traemos un tema importantísimo: varones alfa o varones beta. Esto es algo que se está hablando hoy en día de una forma muy común. En varios casos, de lo que puedo ver, se ha malinterpretado, en otros casos se lo lleva de la forma adecuada. Pero esta noche vamos a tratar con todos los varones, con estos siervos de Dios, ¿cómo se sienten varones alfa, varones beta? ¿Qué es esto del varón alfa y beta? Bienvenidos. Empezamos, Pastor Ricky, bienvenido. Gracias. ¿Has escuchado esto de varones alfa, varones beta? ¿Qué se te viene a la mente con esta temática? Dios les bendiga, buenas noches. La verdad que sí he escuchado bastante la palabra alfa, ¿verdad? La palabra beta sí no ha sido muy común. Alfa, por lo general, es alguien que va liderando, es alguien que va siempre adelante, ¿verdad? Pero comúnmente ahora lo escuchamos en lo secular, decimos alfa, pelo en pecho, lomo plateado, ¿verdad? Es un macho alfa por lo que se genera, por lo que se dice, ¿verdad? Prácticamente es lo que es el conocimiento que hasta por el momento tengo, ¿verdad? Ok, muy bien, gracias. Mi hermano Frank, ¿qué ha escuchado usted al respecto de estos machos alfa? Como dice el pastor Ricky, ¿será solo esos machos pecho peludo? ¿A qué se referirá con esto de macho alfa y macho beta? Bienvenido. Dios les bendiga. Amén. Creo que la idea de alfa es alguien que lidera, ¿no? Alguien que lleva riendas, alguien que tiene una meta fija, una meta definida, y lo contrario, el beta, yo creo que es aquel que no tiene propósitos, que a pesar de estar errado, a pesar de que cree o piensa que las cosas no son así, pero se deja ir por el que dirán, ¿no? Entonces es un poquito más sumiso, y el alfa es un poco más propone. Ok, quiero leerles Deuteronomio capítulo 28, versículo del 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, dice la palabra, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Eso dice la palabra. Miren, esta promesa es fabulosa cuando el Señor dice te pondrá por cabeza y no por cola. Esta idea del varón alfa y el varón beta tiene mucho que ver entre el varón pasivo y el varón también que toma la iniciativa. Es el varón que sabe, que tiene propósitos claros, propósitos definidos. ¿Cuál es la problemática el día de hoy? Que lastimosamente muchos varones caminan sin identidad.
Si nosotros nos damos cuenta desde muy jovencitos, los jóvenes hoy viven en una burbuja de ilusiones, en una burbuja de sueños falsos, viven en una burbuja de, ¿cómo podríamos decir?, de fantasía. Desde muy corta edad viven de solamente fantasías. Un ejemplo, hoy los jovencitos, por ejemplo, viven pensando en el amor y en el amor y en el amor desde muy muchachos, y piensan que ya desde muy corta edad con enamorarse ya tienen la vida resuelta. Veo jóvenes, hablo de los varones a muy corta edad que ya piensan en casarse, de jóvenes a muy tempranita edad, varones que ya tienen hijos, prácticamente son niños con niños, no han terminado ni sus estudios, no han terminado su carrera universitaria, no tienen metas claras definidas, pero ya tienen responsabilidad. Y eso es algo que ha afectado a la sociedad hoy en día. Por eso vemos varones que van de fracaso en fracaso, varones que sufren de depresión, varones que sufren de ansiedad, varones que parecen mendigos hoy, y no necesariamente por su apariencia, sino por su estilo de vida, desde su forma de pensar. Por eso esto de varones alfa y beta tiene mucho que ver con la identidad de los varones. Ahora, esto del alfa viene de lo que científicamente, por decirlo, de las investigaciones, viene de los lobos, ¿no? Que hay un lobo que se le considera como alfa, el que dirige la manada, el que guía la manada. Ese es el lobo alfa, cabeza, el que instruye, el que va por delante. Por eso es esta temática, que como nosotros, como hijos de Dios, podamos tomar esa iniciativa para ser esos varones alfa de nuestra familia, varones alfa en nuestro hogar, en nuestra generación. Si nosotros nos ponemos a pensar cuántas malas enseñanzas recibimos desde nuestra niñez, por falta de un ejemplo bueno, por la falta de un legado, por falta de dirección, de instrucción. En mi caso yo tuve la ausencia de papá, por ejemplo. Tuve una madre extraordinaria que supo criarnos, a mi hermano, a mí, nos levantó, nos enseñó, pero hubo la carencia de un alfa, que a uno le sepa direccionar, hasta para saber afrontar la situación con las muchachas. Esa es la temática del día de hoy. Robin, ok, mijo, entendiendo esto, podríamos ver algunas diferencias claves o notorias entre un varón alfa y un varón beta. Bienvenido. Dios les bendiga. Pues creo yo que el alfa es aquel que siempre, como ustedes lo han dicho, un enfoque claro, que sabe tomar buenas decisiones y sin importar los riesgos, porque eso sería, aparte de ser alfa, pues ser alguien decidido, saber que o ganar, pues. Okay. Y en cambio, alguien beta, no, ni una mente clara, ni algo que realmente de verdad lo quiera para él. Y creo yo que así sería. Hablemos un poquito del alfa y el beta con respecto a las mujeres. ¿Ok? ¿Cómo será el comportamiento de un varón alfa con una mujer y de un varón beta con respecto a una mujer? Mi Eduardito, bienvenido, te escuchamos. Bendiciones. Con respecto a la pregunta, siempre se le considera al alfa el dueño del gallinero, por decir así, el que trata de dominar más a las mujeres, en este caso de hombres y mujeres, ¿sí? Y por lo general él se siente incluso egocéntrico, quiere ser la atracción de todas las mujeres. El beta, vuelta en cambio, es el más sumiso, el más tranquilo, el que no actúa, ¿sí? A comparación del hombre alfa que se le considera. Incluso hay hombres de tipo alfa en lo positivo y negativo. ¿Por qué digo en lo negativo? Porque algunos son arrogantes, egocéntricos, ¿sí? Pero también ha habido alfas que saben liderar, porque el alfa es un sinónimo de líder. ¿Sí? Un hombre que sabe liderar a cierto grupo. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre
el comportamiento del hombre alfa. Se le consideraría el que anda con el pecho erguido, los hombros bien puestos, la cabeza recta, siempre mirando a los ojos, al frente. No, lo contrario que al hombre beta es cabizbajo, agachado, no mira el rostro cuando se habla. Esas características tienen, o esas diferencias entre el uno al otro. Cuando hablamos de varones alfa con respecto al tema de las mujercitas, y yo en un inicio mencionaba y decía que hay un error en estos términos, porque a veces la gente confunde y piensa que el varón alfa es un seductor por naturaleza, que el varón alfa es que bárbaro ya por poco un gigoló con las mujeres, y no es así. Ese es un mal concepto del varón alfa. Yo no sé si de casualidad ustedes varones en alguna ocasión se arrastraron por alguna mujer. Y cuando hablo de que se arrastraron por una mujer, es que lloraron, patalearon, se hicieron pedazos quizá, porque aquella fémina no los dejara, no los abandonara, y hasta hemos perdido la dignidad por las damas. No sé si de casualidad les ha pasado eso a ustedes. Hermano Miguel, bienvenido. Bueno, la verdad. Dios le bendiga. No, pues hasta el momento no me ha pasado nada de eso. Pero, ¿Nunca lloró por una mujer? No. ¿Nunca? Sí, digamos, llorar sí. Ajá. Pero hacer, digamos así, escándalo y cosas así. Pero lloraba ¿por qué con respecto a esa dama? Pues por lo mismo, por la separación que había entre nosotros. ¿Le rogó alguna vez diciéndole que no lo dejara? No. ¿Alguna vez no le dijo, no me dejes porque si me dejas me mato? No, tampoco, no. No, hasta ahí no. No llegó. No. No sé si uno de los tres varones de este lado pasó algo así, hermano Francisco. ¿Alguna vez usted vivió alguna experiencia así? No. No, nunca le robó a alguna mujer, no le dijo, no me dejes porque si no. Y ha conocido casos así de varones que han llegado a ser trapo, se han arrastrado por ese perfume femenino. Sí, yo no sé en qué estará, pero bueno, tal vez como uno pone, y fíjese de que aquí hay algo bastante interesante. Uh-huh. Algunos críticos dicen que la Biblia es machista y que no tiene que ser así, sobre todo hoy con estos grupos feministas y todo eso. Pero yo creo que si tenemos la dirección y que somos imagen y semejanza a Dios, yo pienso que no hay necesidad y que las cosas se van a dar. Por lo menos yo no he llorado como el hermano Miguel, ¿verdad? Pero si las cosas convienen, Dios lo hará. Dios lo hará. Entonces, sí, hemos tenido desaciertos, nos hemos puesto tristes, pero llorar o demostrar que, no sé, y algunos quizás hablarán del término arrogancia, pero no, la verdad es que siento yo, bueno, y tal vez esto venga el caso, ¿no? Yo me separé con mi primer hogar y bueno, digo yo, Dios da la dirección, ¿va? Entonces no quiero que se interprete que yo soy machista de esos que, pero pienso que si uno tiene los ojos, la mirada puesta en Dios como imagen y semejanza, siento que ahí vamos, Dios va dando la dirección, entonces no hemos llorado. No ha llorado. No hemos llorado. No, ok, muy bien. El hermano Ricky. A ver, por ahí, como que ya esa sonrisa ya fue delatora. ¿Alguna vez le dijiste a alguna mujer, no me dejes, porque si me dejas, me mato, cosas por el estilo, o no a ese nivel, pero alguna vez, o sea, ¿te arrastraste por alguna mujer? Tal vez arrastrar, no. Ya, así No tan bajo, no. De rodillas, por lo menos. Tampoco. La verdad que esto sí me pasó, lo voy a hablar de esta manera, fuera
del Evangelio, fuera de los caminos de Dios. Gloria a Dios que fuera de Cristo, hijito. Hoy no pasa esas cosas. No. La verdad que sí fue algo bien complejo. Sí llegué al punto de que de llorar. La verdad no quería perder la relación con la que ahora es mi esposa. Ya en un momento teníamos diferencias y toda la cuestión y me sentía mal por perderla, ¿verdad? Y llegamos a un punto que yo no hallaba qué hacer y en ese entonces, valga la redundancia, íbamos a buscar las heladitas y de pronto salía el hermanito Maná por ahí, que el verdadero amor perdona y quería una nueva oportunidad, etcétera. Y sí, literalmente me sentía de esa manera, me sentía mal, llegué a ese proceso y fue algo que bueno, ya posteriormente, ¿verdad? Se arregló la relación y ya sucesivamente. ¿Llorabas por aquella dama? Sí. ¿Tenías miedo a perderla? Sí, la verdad que sí. ¿Tenías algún galán, alguna competencia que te lo quería quitar o qué? No, más que todo eran diferencias en que no estábamos de acuerdo en ciertas cosas, pero no tenía competencia, ¿no? miren eso, yo no tenía competencia. Muy bien, Robin, ¿te pasó algo así alguna vez? ¿Lloraste por alguna mujer? ¿Le dijiste no me dejes? Sin ti me muero, es que no quiero perderla, es que si me deja yo no sé qué sería de mi vida, y si por haber razón te dejó y sentías que te morías, ¿te pasó de casualidad? Bienvenido, otra vez. Sí me pasó. Y similar a lo que le pasó al pastor Ricardo, porque... ¿También mandabas canciones? No, en ese aspecto no. ¿Con las verdecitas también? No. ¿Cómo porque, dices similar? Pues entonces... O sea, similar porque a la que hoy es mi esposa, su hermana Cindy, cuando yo empecé con ella, las hermanas y la mamá sabían que incluso la mamá, yo tenía el permiso de la mamá, pero en esta ocasión que ella me terminó, sí le pude llorar afuera de la casa, y la mamá y las hermanas ahí. ¿Y por qué te terminó, mijo? ¿Qué le hiciste? No es que... No. O es que es demasiado incomprensible. Era, ¿no? Porque ya está casada, mijo. No, es que como a veces uno llega a tomar unas actitudes algo infantiles. Entonces había tomado una actitud que no era pues, que ella no quería seguir conmigo, y en eso caí yo. Y bien recuerdo de esa tarde que no vine a trabajar porque me fui a rogarle. O sea, te fugaste del trabajo por irle a rogar. Por irle a rogar. Cindy, ¿qué te pasó, hijita? Mira, qué bárbaro. Y yo recuerdo que la hermana de ella, que hoy está en Estados Unidos, ella me vio que yo estaba llorando y de reojo yo vi, ¿verdad? Cuando ella le dijo a Cindy que qué pasaba, pues, y le dijo ella, pobrecito Robin, le dijo ella, y ella fue tu abogada. No, en el momento yo vi que entró al cuarto y se encerró. Y me dejaron a mí siempre, ¿verdad? Y yo llorar y rogándole y todo. Y ella me decía que ella no quería ir conmigo. Y agarré la moto hasta ya pensando en el suicidio. Sí, bien tremendo. Porque ya luego ella me volvió a escribir, seguimos hablando, ya la alegría nuevamente, ¿verdad? ¿A los cuántos días te volvió a escribir o se hizo de rogar? No, como a la semana quizás. ¿A la semana? Sí, como a la semana. ¿Quién la mira, la hermana así? Ajá. Y así, pero sí me costó. Nos costó porque me terminaba, yo la terminaba. Ya por última vez que terminamos, que ya tomamos la decisión que ya no íbamos a ir juntos. Pero no, ya era de Dios pues que nosotros siguiéramos, ¿va? Y sí, pero ya dependía de mí, de la decisión que yo tomara. Uh-huh. Porque el problema era
Y yo se lo voy a decir así, el problema era que a mí no me gustaban los caminos del Señor. Y no porque yo tomara o fumara, porque no tenía el vicio, ¿verdad? Pero no me gustaba. No me gustaba y yo creía hacer lo que más me convenía a mí, que algo que podía servirnos a los dos. Servirnos de apoyo y de fuerza, pues que saber que si poníamos la mirada en Dios, todo iba a marchar bien, aunque siempre hubieran problemas. Porque obviamente como cristianos siempre tenemos problemas, ¿verdad? Pero yo no era el alfa en ese momento, sino beta, porque no tomaba buenas decisiones. No tomaba buenas decisiones y siempre con ese machismo, ¿verdad? Que iba a hacer lo que yo decía. Pero fue al revés. ¿Alguna vez le chantajeaste a Cindy? Fíjese que... al estilo de manipularle, de decirle, si no hace esto, como tú mismo expresas, si no hace esto, terminamos o hasta aquí, o se acabó lo nuestro. ¿Le chantajeaste o le manipulaste alguna vez así? Fíjese que tal vez en ese aspecto no, pero es que ambos nos decíamos pues que ya no íbamos a seguir y que esto no funcionaba. Ambos masoquistas ahí. Sí, pero igual siempre tomaba la palabra de lo que hablé yo con la mamá, que así como yo había llegado a pedirle permiso, así mismo yo iba a entrar nuevamente a despedirme. Y ahí ya yo no quería, ¿verdad? Ahí ya sentía yo la presión, pero no era un tipo pues que tomaba buenas decisiones. Ok, miren varones, cuando hablamos de varones alfa y beta, esto tiene mucho que ver con la seguridad que nosotros podemos tener como varones. Es lo que estábamos leyendo en la palabra, que el Señor nos pondrá por cabeza. Y si nosotros hacemos un pensamiento, una comparación entre lo que es la cabeza y la cola, hablemos de la cabeza literal. La cabeza está siempre en la parte alta. En la cabeza están los ojos, está el olfato, está el gusto, está el oído. En la cabeza está todo el cerebro mismo, el centro de todo. Está en la cabeza. La cabeza mira, direcciona, se orienta, la cabeza piensa, la cabeza analiza, la cabeza es la parte donde puede mirar con claridad para tomar un camino. En cambio la cola, ¿para qué sirve la cola? ¿Qué es la cola? Cuando la palabra habla de la cola, ¿a qué se refiere? ¿Será a qué? Al trasero. ¿Y para qué sirve el trasero, hermano Miguel? Para defecar. No solo para sentarse, sino también para hacer las necesidades. El punto es que cuando hablamos de que por ahí salen las necesidades, ¿no es cierto? Entonces lo que nos sirve son desechos, es algo sucio, algo que ya no tiene valor, algo que huele mal. Y ahí está la promesa, porque el Señor dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero para ser alfa, conformes al corazón de Dios, viene la clave y dice, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Un varón alfa, hablando ya temeroso de Dios, que respeta y honra a Dios, primero tiene que ver con la seguridad que tiene para buscar al Señor. Porque en base a esa determinación y esa certeza, varones, es donde encontramos sabiduría para poder direccionar a nuestra familia. Seamos honestos hoy en esta noche. Las iglesias, ¿de qué están más llenas? ¿De varones o de mujeres? De mujeres. ¿Qué ha pasado con el varón? Hoy no es el varón el que moviliza a toda la familia a la iglesia. No es el que moviliza al varón a la familia a buscar a Dios. No es el varón. Hoy en su mayoría son las mujeres. Y es el varón el que hoy no quiere buscar del Señor, es el varón el que hoy no quiere orar, es el varón el que no quiere perseverar, es el varón que hoy escoge el camino ancho, lo fácil, lo sencillo. El varón, lastimosamente, hoy ya no tiene una figura de alfa, rey, profeta y sacerdote. Tiene una figura de beta, es decir, varones hoy mangoneados, manipulados, varones que se han vuelto un rapeador, varones que están presos en los vicios, varones esclavos del alcohol, de las drogas, que están esclavos de las mujeres, porque los varones hoy en día piensan que el ser macho alfa, como decía el pastor Ricky, varón pecho peludo, es solamente el que más mujeres tiene, el más seductor, pero eso no es un alfa.
Ahí está el concepto equivocado. Primera característica de un varón alfa, la determinación que tenga para buscar a Dios y afirmarse en el Señor. Ese es el varón alfa. De ahí vienen otros aspectos, ¿como cuáles? La claridad que tiene el varón para tomar determinaciones y decisiones. ¿Cuál es la característica del varón alfa? Que trabaje en convertirse en la mejor versión de sí mismo. Ese es el punto. Que el varón llegue a cumplir sus metas. Bien, ¿no? Sus metas en Dios, con bendición. Que el varón llegue a cumplir sus sueños. Que tenga el estilo de vida que el varón algún momento se prometió darse. Por eso yo les hablaba y les ponía el ejemplo de hoy los jóvenes. Rápido quieren salir de la casa y se casan y no tienen claridad de metas, de sueños y ni siquiera se preparan a sí mismos. No tienen qué ofrecer en la vida. Lo único que ofrecen son los besos, abrazos, caricias e hijos. Eso es lo único que ofrecen. Y después no tienen que ofrecer a su esposa, a sus hijos. No tienen que ofrecer. Y ahí por eso es que se ve tanta pobreza, tanta situación. Pero el varón alfa se encarga de crear en sí mismo la mejor versión como persona, como hombre, para llegar a ser más adelante un buen padre, un buen trabajador, una persona con metas y sueños. Si yo les planteo esto hoy, varones, ¿cómo puede convertirse un hombre en la mejor versión de sí mismo como un varón alfa? Porque como hombres hemos pasado un montón de errores, como usted dijo, ¿no? Errores, tropiezos, equivocaciones, metidas de pata. Yo creo que todos hemos pasado por etapas de machismo. Hemos pasado por etapas de celos. Hemos pasado por etapas difíciles. ¿Cómo se ha construido la mejor versión de Francisco al día de hoy? Yo creo que dice la palabra que sin mí nada podéis hacer. Uh-huh. Y esto se trata no de ¿por qué feo? Tráeme aquello. O sea, no estamos hablando de esclavizar, no estamos hablando de que la mujer le va a hacer todo a uno. Eso es compartido, pero como dice usted, si uno está bien agarrado de Dios y si pone como el faro, el Dios el que le está guiando, yo creo que las cosas son más fáciles. Y pues el tema es bien bonito y complicado a la vez, ¿no? Porque, como le digo, otra gente puede decir, machismo, o sea, no, la cuestión es predicar como con el ejemplo, pues. Si usted se agarra a Dios y hace lo mejor por seguir las enseñanzas del Señor, yo creo que es fácil, ¿no? Es fácil. Aunque también hay suegras alfa, ¿no? Y suegras, sí, de verdad, las suegras alfa. Vamos a tener un tema. Un podcast de las suegras. Y eso destruye, ¿no? Y también si uno quiere hacer su voluntad sabiendo que está erróneo, también destruye. Es que lo primero pienso yo que es tener nuestro faro, el Señor, y pues de ahí viene todo, ¿no? Ok. La pregunta que les voy a plantear es, ¿cuál es la mejor versión que les ha costado más construir como hombres? Quiero que hoy nos puedan compartir cuál es la parte más difícil que han afrontado como hombres y la que más hoy han logrado construir, que es una virtud, un logro, una proeza, una conquista en ustedes como hombres. ¿Ok? A ver, empiezo contigo, Pastor Ricky. Bueno, la situación más compleja en mí fue los vicios. Eso te haría un beta. Correcto. Yeah, okay. Eso fue algo que a mí me costó mucho trabajo cambiar esa versión mía, ahora a ser un alfa. ¿A qué vicios te refieres? El alcoholismo, el tabaquismo. ¿Cuántos años estuviste clavado en este vicio? De 10 a 11 años, creo. De 10 a 11 años. Ok. Fue un proceso no fácil, porque siempre decía, en mis fuerzas, ¿no? Lo decía, no, esta semana ya no tomo. Hoy ya es último día, tal vez un sábado era último día de tomar, pero ya el domingo tarde estaba ya otra vez. Dentro de los vicios,
licor, Correcto. cigarro, Alcohol, ajá. mujeres, Sí. drogas, Poco. pocas. ¿Probaste drogas alguna vez? Sí, sí. ¿Cuáles probaste? Solo la cocaína. Solo la cocaína. Solo la cocaína. Esa fue tu parte beta, fue la peor versión tuya, ¿y por qué? ¿A qué te llevó eso? Me llevó a no tener prácticamente otro alfa que me guiara, alguien que me ayudara a tener un estilo de vida totalmente diferente. Ya, lastimosamente, perdí a mi papá bastante pequeño y mi mamá pues se enfocó en darme estudio, en darme siempre lo necesario, ¿no? Ella, para mí, mi respeto, ¿verdad? Pero como usted lo mencionaba al principio, ya ratitos, no tenía esa figura alfa, por decirlo así. Y eso hasta cierto punto, dependiendo del enfoque, como uno está ahí, dependiendo también de las personas que están alrededor de uno, también lo pueden llevar a convertirse en un alfa, un beta. Uh-huh. Y lastimosamente, pues en ese entonces, también las amistades que yo había elegido no eran como para estar en esta situación. Y por eso llegué a ese extremo, pasé toda esa versión mala, por decirlo de esta manera, y entré en ese proceso, ¿no? Y ahora pues lo puedo definir que tal vez no es uno perfecto, ya como hombre, siempre hay fallas de carácter, siempre hay detalles que uno tiene que ir corrigiendo, siempre en el día uno puede disponer un día que va a ser un día muy bendecido, etcétera, pero las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Y muchas veces no estamos listos para eso, y ahí es donde vuelve otra vez el hombre alfa a tomar alternativas, a buscar soluciones para ver de cómo salir de estas situaciones, ¿no? Pero ya no enfocado como antes, que pasaba una mala racha, pues ya no vamos a ir por un parcito, que prácticamente era lo clásico en mí en ese entonces. Que ya no voy a la iglesia. O también muchas veces puede pasar eso, ¿no? Cuando yo no tengo tan bien claro qué es lo que yo quiero, ¿ya? Muchos cristianos toman esta decisión, aún ya conociendo de Dios, también tomamos esta decisión de que, no, pues, me pasó esto y veo que Dios no quiere arreglarme el problema, entonces mejor me alejo y yo voy a ver cómo me arreglo las situaciones. Entonces, ahí también es una línea bien delgada que uno también tiene que tener tacto para poder tomar una decisión en base a eso. Muy bien, a ver, vamos con mi hermano Miguel. A ver, varón valiente y esforzado. ¿Cuál ha sido la parte más difícil como hombre que ha afrontado en sus 47 recién cumplidos años? Ayer cumplió 47 años. En 47 años, ¿cuál ha sido la parte más difícil que le ha costado construir como varón? Y hoy, a sus 47 años, ¿cuál es la parte como alfa que usted considera que ya ha logrado construir? Bueno, yo creo que desde un principio hubo como cierta inseguridad en mí para hacer las cosas. Como era muy desconfiado para saber para arriesgarme en hacer algunas cosas. Entonces siento y eso me afectó mucho, pues, porque hasta aún en los estudios a mí me gustaba la arquitectura. Lastimosamente, a veces en aquel tiempo, en algunos casos los padres le decían, tú vas a estudiar esto, y si no, no tienes estudio. Entonces, mi papá quería que yo fuese médico. Aquí, con el perdón del doctor, pero a mí no me atraía nada la medicina. Entonces, ni las enfermeras. No, tampoco. Entonces vine y en bachillerato me puso a estudiar salud, porque es antes de la universidad. Gracias a la misericordia de Dios no era mal estudiante, salí bien en los estudios. Ya en la universidad él quería que fuese médico, pero a mí no me atraía para nada la medicina. Tomé una carrera algo parecida como fue fisioterapia.
Y llegué a un momento donde estaba todo bien, porque habían materias comunes entre todas, ¿no? Pero ya cuando tocó de que fisioterapia se separara, ya no me gustaba, ya no me atraía, y llegó un momento donde fue el tope, pues. Y me sentía muy inseguro, pues, en muchos aspectos de mi vida de eso, pues, porque me sentía mal y por no haber logrado lo que en mi corazón estaba, ¿no? Entonces de ahí surgieron otras dificultades en casa que ya no pude seguir estudiando. Eso siento yo que en lo cual algo que dice el doctor es muy cierto. Cuando llego al camino de Dios con el propósito, ¿verdad? Entonces es ahí donde todo eso cambia. Todo, pues empiezo a conocer lo que es la fe en Cristo. Entonces empiezo a conocer de que es necesario que Cristo esté en nuestra vida para que todo salga bien. Y empecé pues poco a poco, y ahora pues gracias a Dios la inseguridad pues no le voy a decir de que uno no tiene cierto temor a veces en algunas cosas, pues verdad, en afrontar en algunas cosas, porque es algo, bueno, al menos para mí algo natural, pues verdad, algo normal. ¿Temores como cuáles? Por ejemplo, como en alguna actividad, pues como hablábamos de inversión, de invertir, pues y decir, a ver, ajá, exacto, miedo a perder. Eso, entonces, pero sí, para mí ya siento que es mínimo, pues verdad, eso, mínimo, pues verdad, y o sea, me dejo ir, pues en muchos casos, y trato hoy, pues, primeramente con la ayuda de Dios y con la ayuda de mi esposa, que es una gran bendición para mí. Nos esforzamos, pues, para salir adelante, pues. Y cada actividad que nosotros hacemos, pues, tratamos de que nos vaya lo mejor posible. Y con esto no quiero decir que siempre nos ha ido así, ¿no? A veces no nos ha ido tan bien que se diga, ¿verdad? Pero ahí vamos siempre, pues. Para mí considero que eso, inseguridad, fue una versión que, hablando beta, por decirlo así, ¿verdad? Pero hablando de este tema, me dice mi esposa ahora, ¿verdad? Que si de qué es el podcast, ya le hablábamos un poquito, ¿y qué será eso? Y me daba cuenta yo de que leyendo un poquito ahí, ¿verdad? Acerca de las características del alfa, del beta, ¿verdad? Cómo dice que el alfa pues está llamado a ser líder, ¿no? El beta es alguien que es como el que sigue al líder, por decirlo así, que tiene como desconfianza, pues. Pero dice allí también, ¿verdad? En una parte que yo leía, que el beta también puede llegar a ser alfa. Entonces, y también algo como decía el pastor Ricky, ¿va? De que en ciertas ocasiones a veces depende cómo nos vaya en el día. A veces también el alfa puede llegar a ser beta también, a veces dependiendo de las circunstancias como la esté pasando, pues. Entonces me llamó la atención mucho, pues verdad, con lo poquito que medio estuve viendo ahí, y creo que la mejor versión de mí es lo que Dios ha hecho en mí, pues verdad. Puedo decir, por ejemplo, yo no me hablaba con alguien si no iba con malas palabras. Era bien mal hablado usted. Sí, hombre. ¿Quién lo mira, hermano? Sí. Ni parece. Sí. Y yo, por ejemplo, lo podía ver a media cuadra. Usted, ¡ay, vos, hijo! Y gritaba a media cuadra, sí. Y sí considero yo que, como cierta vez lo dije, en las primeras cosas que yo le pedí a Dios, que me enseñara a hablar, ¿verdad? Entonces, y me la voy, pues, ¿verdad? Ya malas palabras, creo que en un 99.9 creo que ya Dios me las ha quitado, ¿verdad? Ahora solo están en pensamiento nomás. Entonces, pues, ¿verdad? Así considero que sí, Dios ha fortalecido mucho mi fe, mi confianza. Me ha ayudado bastante, pues, para salir adelante en las dificultades, pues, y sabemos que día con día vamos a tener dificultades, así como Él lo dijo, pues, que vamos en el mundo, vamos a tener dificultades, pero que debemos de confiar en Él, que Él ya venció al mundo, pues. Y que a veces cuesta confiar, sí, pero como hijos de Dios estamos llamados a creer, pues,
a confiar en Él y a poner nuestra mirada en Él y a seguir adelante. No. Muy bien. A ver, varones, tengo acá unas características, vamos a hacer un poquito un contraste entre el alfa y el beta, ¿ok? Una de ellas, por ejemplo, el beta. Por ejemplo, ve el matrimonio como una necesidad. En cambio, el alfa, no es en sí el matrimonio una prioridad hasta que se asegura que encuentra la persona correcta. Por ejemplo, cuando hablamos de que el beta ve el matrimonio como necesidad, ¿cuál es el error hoy en los varones? Que buscan llenar los vacíos de soledad, que buscan llenar sus vacíos por sus antecedentes desde la niñez, por su carencia en su niñez. Tratan de llenar esos vacíos con la primera mujer que se aparece. Y no se aseguran de que sea una mujer, por ejemplo, temerosa de Dios, de una mujer que le pueda impulsar o ayudar en su plan de vida, porque si un varón no tiene metas y no tiene sueños establecidos, de sueños en verdad de salir adelante, con propósitos claros, definidos como hombre, como persona, como ser un creador de oportunidades, como ser una persona, hasta cierto punto un impulsador de otros, de una persona que puede guiar, si no tiene ese panorama claro, cualquier murciélaga que se le cruce en el camino puede ser una opción para él, tomarle. Entonces los varones hoy en día, los beta, tratan de llenar los vacíos en un matrimonio. Y recordemos que el matrimonio no se trata de que yo me caso solamente para llenar mis vacíos, porque ahí estoy en serios problemas, porque si por haber razón el matrimonio no funcionó o la relación no funcionó, ahí el varón se echa a morir y empezará a idealizar a una persona. Y cuando hablo de idealizar es que sin esa persona no puede vivir, sin esa persona no puede salir adelante, sin esa persona se mata, pues. Esa es una diferencia, por ejemplo. Les doy otra diferencia entre el alfa y el beta. El alfa aprovecha la soledad, el beta no tolera estar solo. El alfa tiene una mentalidad de proyección, de avance, de progreso. El beta tiene una mentalidad de ser un conformista. Bueno, así me salió la vida, pues ni modo, así me quedo, y así Dios quiso, y Dios quiso que me vaya de la patada, y si Dios quiso que fracasara, pues ni modo. Esa es la mentalidad del beta. El alfa tiene que levantarse las veces que sean necesarias. Me voy a levantar, voy a hacer proezas porque el Señor está conmigo, voy a sacar adelante a mi familia, voy a echarle ganas. El beta se echa a morir. Por ejemplo, el alfa ve soluciones, busca soluciones, se convierte en solución ante los problemas. El beta, todo es problema. En todo momento hay problema. Y es más, tiene un problema para cada solución. Ese es el beta. El alfa es una persona segura de sí misma. El beta es inseguro y desconfiado. Eso hay que tener claro, y esto es algo que nosotros mismos debemos irnos confrontando. Porque si somos honestos, todos hemos sido betas. Todos hemos tenido varias betas, hermanos. Si yo les puedo ser honesto, ¿con qué? Como hombre, como varón, como pastor, como siervo de Dios, de las batallas que más me ha costado y mis etapas de beta han sido, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, aunque ustedes no lo crean. Esas han sido áreas difíciles. ¿Por qué? Por idealizar a otras personas, por hacer a otras personas las protagonistas de mi vida. Ese ha sido mi error, porque cuando uno no tiene la dignidad para darse el valor a uno mismo, entonces se echa a morir. Cuando por haber razón una persona te falló, te mintió, te dejó, te falló en muchas situaciones. Ahí es el punto donde uno de beta, la circunstancia, la dificultad lo transforma en un alfa. Si hablamos de ejemplos bíblicos, Josué, muere Moisés y el Señor se acerca y le dice: mira, Josué, Moisés murió, ahora tú te vas a hacer cargo de un pueblo que era rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo idólatra, un pueblo que bárbaro, pero nunca estaban conformes con nada. Si tenían comida, igual se quejaban, si no tenían, se quejaban, si caía pan del cielo, se quejaban, si había carne, se quejaban, siempre estaban, el pueblo de Israel vivía en un modo beta. Y viene el Señor y le dice: mira, Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
No temas, no tengas miedo, no desmayes, no te desanimes, que yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Ahí le está diciendo, donde quiera que tú vayas, sé un alfa. Y yo te apoyo, y yo te sigo, y yo te cuido, y yo te respaldo. Cuando le dice esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo, le estaba diciendo, no va a ser sencillo lo que vas a afrontar, Josué. Pero yo necesito que seas un alfa y que esa versión beta de miedo o de emociones mal administradas, transfórmalas en un alfa, Josué. Gedeón, otro, el temeroso Gedeón, con miedo escondía el trigo, la cosecha en el lagar, escondía todo escondía por miedo a que los enemigos les robaran. Y se acerca el Señor y le saluda, y lo primero que el Señor le dice, y le saluda diciéndole varón esforzado y valiente. Y Gedeón yo creo que decía, ay, pero ¿será yo? Y vivía con miedo. Y el Señor, cuando lo mira, el Señor no le viene a achacarlo beta, sino viene y le habla como lo que él veía en propósito, como un alfa, varón esforzado y valiente. Por eso les digo, todos como varones hemos afrontado áreas de beta, los vicios, las inseguridades, los celos. Todos aquí hemos manipulado y hemos sido manipulados. Todos aquí hemos afrontado momentos difíciles. El punto es que hoy tengamos claro, porque el tiempo sigue pasando. Y cuando hablo, por ejemplo, del alfa y el beta, el alfa aprovecha bien el tiempo. El beta dice estar aburrido, porque claro, no tiene que hacer. No busca qué hacer. El alfa se prepara constantemente, se instruye constantemente. El beta no se preocupa en capacitarse, en instruirse, no se actualiza. Si por haber razón nosotros vemos que el tiempo va avanzando, la tecnología va avanzando, con más razón pues nosotros tenemos que estar metidos en la jugada. ¿Cuántas veces los niños chiquitos manejan el teléfono mejor que uno? Y nosotros no podemos quedarnos en esa parte prehistórica. Por ejemplo, el alfa vive pensando en cumplir sus metas y las cumple. El beta ni siquiera sabe cuáles son sus metas. El alfa no se rinde jamás. El beta se rinde con facilidad. El alfa es seguro de sí mismo. El beta es, como les dije, inseguro, desconfiado, problemático, busca llenar vacíos en otras personas, conformista, se rinde fácilmente. Varones, yo no sé en qué parte de la vida estamos nosotros, pero también debemos pensar en nuestra edad. ¿Cuántos años tenemos? ¿Qué hemos hecho de nuestra vida? Si hemos cumplido con tantos sueños y anhelos, o todavía no los hemos cumplido, y la razón sería ¿por qué? ¿Cuál ha sido la problemática? ¿Cuál ha sido el obstáculo? Una de las características de un beta es las faldas. El mujeriego es un beta. ¿Por qué? Porque si para un alfa las mujeres es una pérdida de tiempo. Es perder el tiempo, perder energía, perder recursos. El alfa no busca perder, no pierde, suma y multiplica, el beta resta. Entonces me recordó eso porque en el caso de un beta es el típico que está escribiendo a una mujer y la mujer le ignora 2, 3, 4, 5, 6 horas, un día, y cuando la mujer le contesta, ni al minuto ya le está escribiendo. Esa es la característica del beta. El alfa se hace valer, el alfa se hace respetar, el alfa tiene dignidad, el alfa aprende a vencer sus miedos, temores, el alfa aprende a soltar el orgullo y con dignidad se enrumba adelante. El alfa reconoce sus errores con valentía, el alfa afronta sus debilidades con mucho valor, el alfa se levanta las veces que sean necesarias. El beta solamente acepta la derrota y se sigue muriendo minuto a minuto de una forma lenta y cruel, así mismo se va matando. Mi hermano Francisco, un consejo para todos los varones que esta noche nos están escuchando. Antes del consejo, fíjese de que yo en mi matrimonio pasado, yo la hice de beta. ¿Por qué? Fíjese de que por quedar bien con la suegra,
Fíjese que yo siempre he sido temeroso de Dios, tal vez así puntual en las iglesias y todo, pero fíjese de que yo llevaba a las niñas mías, las mayores, a la iglesia en la mañana, y la contradicción que la señora en la tarde estaba en catedral con las niñas, como midiendo fuerza, aquí se va a hacer, porque venían vamos a hablar, un matriarcado enorme, ¿no? Entonces a veces uno cede por no estar en ese conflicto, por vivir en paz y todo, pero cuando de verdad uno se agarra de Dios y dice uno, porque hay algo que yo he leído que dice que no te dejaré ni te desampararé y estaré todos los días contigo, pero fíjense de que es tan bonito cuando uno se agarra bastante del Señor. Y hoy a veces yo voy saliendo de trabajar, salgo a las 8, 9, bueno, venimos tarde casi siempre, pero ya están los niños ya listos y todo, y eso es muy, muy bonito. El consejo que podemos estar haciéndola ahorita de beta, pero no es el propósito de Dios. No es el propósito de Dios. Y yo quiero, para el que esté viendo, que se mentalice que si nosotros nos agarramos bien de Dios, vamos a ser un alfa siempre. Y no quiero que se malinterprete aquello de machismo, aquello de aquí yo mando, sino que conforme a la voluntad de Dios, no, conforme a la voluntad de Dios. Y a veces uno, por el que dirán, por quedar bien, no, si uno sigue, y yo insisto, el faro, que es así como los pescadores y todo, se orientan por el faro. Casi así pongo yo al Señor. Si uno ve la dirección de Él, vamos siempre a ser alfa. Entonces, a los que nos están viendo, confiemos en el Señor, confiemos, ¿verdad? Que hemos sido llamados para ser hijos de Dios conforme a Él, ¿verdad? Esa sería Muy bien, tremendo esto. Gracias por su experiencia, mi hermano Fran. Gracias, porque quizá muchos están afrontando esa situación, o a su vez, antes de que, miren, por eso el alfa tiene que saber escoger a la compañera de su vida. Eso es importante, porque lastimosamente es cuando uno se da los golpes, y bien feo. Entonces no se apure, hay que saber esperar y elegir a la persona correcta. ¿Cómo? Compre hielo. Hermano, antes de darle la palabra al hermano Ricky, a veces me van a reír. Dele, sin anestesia, dele. Ay, que vengo cansada. Te quedas, pero yo voy a ir a la iglesia. Eso. Yo voy a ir a la iglesia. Porque pues sí, ¿verdad? Si uno actúa, y no es que uno se la lleve hay un término que se llama arrogancia, pero no. Dios nos ha seleccionado a nosotros para ser y seguir siendo alfa, ¿no? Amén, muy bien. A ver, Pastor Ricky, consejo para todos los varones que nos están escuchando. Amén. Bueno, un consejo para todos los varones, amigos, etcétera. Lo importante siempre es estar enfocado en lo que queremos. Es algo que muchas veces como hombres caemos siempre en esta situación, ¿verdad? No sabemos ni siquiera qué hacer en este día, por decirlo de esta manera. Y eso prácticamente los hace hacer a nosotros vagabundos, meditabundos, etcétera. Y quedamos en el limbo, quedamos en un sistema de que no podemos muchas veces quitarlos todos esos paradigmas, quitarlos todas esas cosas que hasta este tiempo, pues hasta la edad que tú tengas, ya es hora de ir haciendo un cambio en nuestra vida. Lo importante siempre es qué queremos, qué quieres tú o qué queremos nosotros. Ahí está la clave, porque esa fue una pregunta que a mí me hicieron. ¿Qué quiere Ricardo Rosales? ¿Qué quiere Ricardo Rosales para él, para su vida?
Y ahí es donde uno como que viene y reacciona, ¿verdad? Y como que vienen y le encienden el botoncito y, no sabía que estaba vivo. Reacciona, hombre. Reacciona, pues, ahí, el botoncito así político, ¿no? Pero ahí es donde uno viene y dice, bueno, estoy vivo, tengo salud, tengo vida, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ahí es donde se van despertando muchas cosas, y ahí es donde muchas veces si vivimos en ese estado de pasividad, si los quedamos en un estado de que hasta aquí, como es un beta, prácticamente no vamos a conocer más de nuestro potencial, no vamos a conocer más de lo que nosotros sabemos dar. Estaba viendo la creatividad que Dios nos da a todos nosotros, pero muchas veces no la queremos utilizar o no la queremos poner en práctica por miedo o porque no soy capaz, etc. Entonces es ahí donde el consejo práctico sería, primeramente, estar enfocado en Dios. Buscar de Dios. Muchas veces podemos decir, no, pero es que con Dios yo estuve congregado, yo estuve buscando de Dios y la vida no me cambió como yo quería. Pero lastimosamente tenemos el enfoque que queremos las cosas ya, como el café listo, todo rápido, instantáneo. Ya. Pero sabemos que la vida es un proceso y es ahí donde día con día vamos aprendiendo muchas cosas nuevas en Dios. Y algo que a mí me pasó fue que en Dios aprendí a perdonar. Algo que a mí me pasó y yo me quedé sorprendido porque yo lo que quería era matar, no perdonar, literal. Entonces sí, ahí donde Dios viene a raíz de la búsqueda, me dice perdona, y ahí es donde digo yo, bueno, voy a hacerte caso, dije yo, y gracias a Dios se restauró una relación, se convive de una forma diferente, mi vida cambió totalmente diferente. Lo digo para la gloria y honra de Dios. Era una relación entre mi hermano que yo quería matarlo, y literal. Pero Dios me cambió el enfoque cuando decidí buscar de Dios en perdonar, en restaurarme. Y esto no solo me sirvió para restaurar la relación entre mi hermano, sino más bien mi vida. ¿Con qué querías matar a tu hermano? ¿Cómo le querías matar a tu hermano? Matarlo, literal, o sea... Pero, o sea, ya lo maquinaste, lo pensaste, con un arma, cuchillo, una bomba. El carro le quería tirar encima. ¿Le querías ahorcar? El carro. Atropellar. Correcto. Era más fácil. Era más fácil. Homicidio. Pero, no la suegra. No. Ok. Pero es algo que doy gracias a Dios de que sí, cuando yo llegué a los caminos de Dios, Dios vino y empezó a poner en orden todo este tipo de cosas. Y esto ahora me puedo decir que doy gracias a Dios porque me ha llevado por el camino correcto, que hay senderas, por decirlo así, que todavía no las conozco, que me voy topando con cosas nuevas, que tal vez voy a fallar como todos, pero lo importante es que vamos caminando, que vamos hacia adelante, porque si ya me quedo aquí sentadito, relajado, como el mango, no voy a avanzar. Pero mientras nosotros vamos caminando, etcétera, los vamos a encontrar siempre con obstáculos, y es ahí donde Dios nos va a dar la salida para que podamos seguir adelante. Y así como decía nuestro hermano Frank, si estamos enfocados en el faro, en Dios, pues saldremos adelante de una u otra manera. Siempre Dios nos va a dar la salida para seguir adelante. Busquemos ayuda nada más. Si necesitas ayuda para poder enfrentar un problema, una circunstancia, busca de Dios, busca en la iglesia. Lo importante aquí es que te acerques a Dios. Lo importante aquí es que conozcas a Dios de una forma totalmente diferente, no de una forma en cuatro paredes o de una forma religiosa o de un Dios legalista, sino que busquemos a un Dios de amor, a un Dios de restauración, a un Dios de misericordia, que es algo que a nosotros los va a llevar a un nuevo estilo de vida y lo convertiremos en el alfa que Dios quiere.
Amén. Muy bien. Gracias, varones, a cada uno de ustedes. Hermoso tema el que hemos tratado. Quiero cerrar este podcast nuevamente leyéndoles Deuteronomio 28:13, que esta es una promesa de parte de nuestro Dios Todopoderoso, siempre y cuando te determines en someterte al Señor Jesús. Mira, tú y yo necesitamos a Jesús, y eso es algo importante que debemos entender para ser un alfa y mantenernos siendo lo que el Señor quiere. Necesitamos a Jesús, varones. Nosotros sin Cristo no somos nada y no somos nadie. Sin Cristo todo se va al carajo. Sin Cristo nuestra familia se arruina. Sin Cristo nuestra economía se va al suelo. Sin Cristo no sirve absolutamente un varón. Pero viene la promesa y dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero viene la clave: si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y también dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, no te desanimes, que yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Varones, todos hemos tenido una versión de beta. Quizá hay áreas de nuestra vida que aún están siendo beta, pero viene el Señor y lo que Él quiere y lo que anhela de nosotros es una transformación. En Cristo Jesús somos transformados, restaurados, somos traídos a vida nueva. Como dice la palabra, los huesos secos pueden recobrar vida. Y esto es importante, varones, que tengamos claras nuestras metas, construyamos un futuro con Cristo extraordinario, de bendición, de proyecto, de avance. Recordemos que la palabra nos dice que de Dios depende nuestra riqueza, de Dios depende nuestra productividad, pero pongamos la mirada en Jesús, construyamos un futuro de bendición no solo para ti, para nosotros, para nuestra familia, sino para muchas personas que nos rodean. Recordemos también que como varones alfa somos personas que influimos, personas para bendición, personas para levantar, personas para animar. Salgamos de todo aletargamiento, dejando la pereza, dejando la queja, dejando todo lamento. Ya algo que quiero aconsejarles a todos los varones: dejemos de estar casados con el pasado, dejemos de estar casados con el futuro, porque mientras una persona está casada con el pasado, casada con el futuro, se divorcia de su presente. Y esto es importantísimo. Si nosotros queremos vivir un presente para levantar vuelo a un futuro maravilloso, divorciémonos del pasado y del futuro. Disfrutemos el presente con responsabilidad, con amor. El cielo es el límite y Dios nos ha dado la capacidad para que todo lo que nuestras manos y pies toquen fructifique, sea de bendición y de gran impacto. ¿De quién depende eso? De ti y de mí. Así que bendito sea nuestro Señor por eso. Amén. Oramos, queridos varones. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este podcast, por este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, cada varón que está presente en esta noche a través de las plataformas digitales, Señor, a los que nos miran y a los que nos escuchan, hoy oro por cada uno de ellos. Tú conoces sus áreas beta, conoces sus debilidades, conoces, Señor, sus luchas. Tú que conoces los temores, las inseguridades, las angustias. Tú que conoces las batallas de cada varón, Señor, hoy nos apegamos a tu palabra, donde nos dice, Señor, que tú estás y estarás con nosotros todos los días. Te pido que hoy abraces a los varones, que los fortalezcas, que los levantes, que en el nombre de Jesús arranques, que tu unción destruya, pudra todo yugo de esclavitud. Que has llamado a los varones a ser reyes, profetas, sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, Señor. Y que esa verdad se cumpla en cada uno de los varones que hoy están acá presentes. Llena de sabiduría a estos siervos como padres, como hijos, como esposos, como siervos tuyos. Llénalos de propósito, de enfoque claro y también la fortaleza, Señor, que cada uno necesitamos. Como dice tu palabra, fuerzas de búfalo para que levantar vuelo también como las águilas, para mirar desde arriba, Señor, con una claridad de vida a lo que cada uno anhela y lo que tú quieres para nuestra vida. En el nombre de Jesús, todo lo que las tinieblas han querido levantar en contra de estos varones cabeza, pues no tiene arte ni parte, Señor. Y que se levanten estos varones alfa, humildes, sinceros, honestos, verdaderos, genuinos. Estos varones libres de rencor, de orgullo,
pero también varones con metas, con sueños, con proyecciones, con una determinación de que tú eres nuestro Señor y Salvador. Hoy, una vez más, con nuestra boca y nuestro corazón, reconocemos que tú, Señor, eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios verdadero. Y gracias, Señor, por tomarnos en tus manos. La gloria y la honra sea siempre para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar este nuevo capítulo. Les mandamos un fuerte abrazo. Animamos a cada uno de ustedes que se suscriban a la plataforma en la cual ustedes están escuchando este podcast. Escriban en la cajita de comentario cualquier sugerencia de temas que les gustaría que tratemos y recuerden que somos restaurados en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Bye bye.